Yo creo que me merezco un like por la skin que llevo todos los días haciéndole reviews a addons. En el video de hoy van a poder estar encontrando los mejores 12 addons para Minecraft Bedrock 1.21 en adelante. Recuerden que los links los tienen aquí abajo en la descripción y también recuerden activar las funciones experimentales para que estos addons les funcionen correctamente. Recuerden que los links los tienen aquí abajo en la descripción y también recuerden unirse al servidor de Discord, en donde van a poder estar encontrando una comunidad de Minecraft Bedrock que de hecho les está mandando saludos a todos los que están aquí en YouTube. Como pueden ver en pantalla les estarán apareciendo todos los saludos que hay en Discord, ya que si ustedes quieren un saludo, lo único que tienen que hacer es meterse al Discord y esperar a que yo ponga el mensaje de que pongan yo para obtener un saludito en el video. Así que sí, un saludito a todas las personas que están apareciendo en pantalla. Y pues bien, ya sin tanta charla vamos a comenzar a hacerle esta pequeña mini review a cada uno de estos complementos. Y también recuerda que puedes obtener un servidor de Minecraft Bedrock y Minecraft Java con Holy Hosting, así que el link también lo tienes aquí abajo en la descripción. Dicho esto, pues ahora sí comencemos con estos increíbles addons. Y en el puesto número 1 les traigo el Deco Drop Addon. Este complemento estaría agregando un poco de nueva decoración, como ustedes pueden estar observando, pero no solamente agrega decoración este complemento, como desde un piano que hace musiquita, unos cajoncitos, una cuanta decoración, una cama para el perrito, una radio funcional, una lámpara funcional que también ilumina, una mesita para poder poner cositas. También tendríamos por aquí el meme de la cara dura. Tendríamos por acá otra mesa, sillones funcionales como ustedes pueden estar observando. Y también tendríamos un montonal de cositas extra como ustedes pueden estar viendo, que son un montón de mesas de colores. También tendríamos reloj, tendríamos también unas tazas, tendríamos por acá para servir el té, tendríamos para acá para marcar la comida, tendríamos lo importante que te les voy a estar diciendo ahorita mismo. También tendríamos por acá unos cajoncitos, también tendríamos unas cajas. Aquí tendríamos unos libros, aquí sería para encerrar a unos cuantos pájaros, tendríamos una maceta, un jarrón, tendríamos unos cajoncitos que obviamente son útiles, como ustedes pueden estar viendo. Yo puedo abrir el cajón sin ningún tipo de problema. Y aquí tendríamos lo importante de este addon, ya que no solamente estaría agregando decoración, como ustedes pueden estar observando, decoración para su casa, sino que también estaría agregando un sistema de cocina, un sistema nuevo de comidas muy bueno. Como pueden ver, también nos estaría dando este libro de cocina, que al abrirlo nos estaría dando las recetas de cada comida que agrega este complemento para hacerlas desde cero. Como ustedes pueden estar viendo, tenemos por aquí cada una de las recetas de estas nuevas comidas para hacer. Tendríamos los nuevos bloques que vamos a estar utilizando. Como pueden ver, tendríamos por acá este cajoncito que teníamos aquí, que si yo vengo y le pongo un tazón de leche, se va a estar convirtiendo en queso. Como pueden ver, pongo aquí y solo falta esperar a que se convierta esto en queso. Así que sí, aparte de solo la decoración que estaría agregando como silloncitos, unas mesas para tu cuarto, un pianito, también tendríamos la zona de comida, que como pueden ver, no estaría agregando pocas cosas, sino que estaría agregando un montonal de caramelos. Tendríamos pizzas, tendríamos pretzels, tendríamos espagueti con carne, espagueti con albóndigas, caramelos, queso, tendríamos pasteles, tendríamos más caramelos, bolillos, pay de manzana, huevo frito, masa, pan de oreja. Tendríamos para hacer pan, pasteles, pizza, caramelos, y tendríamos que hacer un montonal de cosas con este libro de decoración. Como pueden ver, me dice para hacer absolutamente cada una de las recetas para que lo hagamos sin ningún tipo de problema, como ustedes pueden estar viendo. Así que sí, realmente este complemento vale muchísimo la pena que lo descarguen, ya que no solamente agrega decoración, sino también estaría agregando un poco de comida para expandir más las cositas. Así que bien, pues dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 2 les traigo el complemento de True Survival Apocalypse. Este complemento estaría agregando literalmente un montonal de zombies, estaría agregando todo un mundo apocalíptico de zombies en nuestro Minecraft. Como ustedes pueden estar viendo, apenas generé el mundo, tendríamos a un montonal de zombies por aquí para poder estar matándonos. También tendríamos, como ustedes pueden estar viendo, como una neblina verde que obviamente nos estaría diciendo que hay un montón de zombies por ahí al fondo. Como pueden ver, acá también tendríamos un montonal de zombies. Y prácticamente también, si unimos al modo creativo, vamos a tener las nuevas herramientas, porque estaría agregando desde armas, desde mazos, desde herramientas como mazo que pueden estar viendo por aquí. También tendríamos nuevas armaduras como serían lentes de visión nocturna. Obviamente no estaría dando visión nocturna. También tendríamos nuevos mobs y nuevas herramientas o nuevas comidas
Como ustedes pueden estar viendo, tendríamos un montón de nuevas comidas, también tendríamos pociones, tendríamos comida militar, tendríamos bebidas, tendríamos películas, tendríamos un montón de nuevas cosas para poder estar sobreviviendo en este apocalipsis zombie. Como pueden ver, también tendríamos las armas, que es lo que más me gusta, porque yo puedo venir aquí y recargo el arma. No sé cómo se recarga. Creo que necesito balas, o sea, necesitas balas, necesitas un montón de cosas que hacer para poder estar sobreviviendo en este apocalipsis zombie. Y como pueden ver, también tendríamos una mochilita y tendríamos un montonal de tipos de zombies. Tendríamos desde zombies corredores hasta zombies escaladores. Como pueden ver, tendríamos aquí un zombie y otro zombie, que está sin piernas, no puede caminar. También tendríamos la mochilita, que obviamente vamos a poder estar abriendo la mochila para poder guardar nuestras cositas en nuestra aventura zombie. Y bien, prácticamente tendríamos todo este apocalipsis zombie para poder estar sobreviviendo. Así que si ustedes se descargan este complemento, díganme cuántos días sobreviven aquí en los comentarios. Pónganme he sobrevivido 10 días con este addon para que ustedes vean la dificultad que tiene este complemento. Así que sí, dicho esto, pues pasemos al siguiente complemento. Y muy bien, en el siguiente puesto les traigo el complemento llamado Mother Doors. Este es un complemento que está agregando un montonal de nuevas puertas. Si yo vengo al apartado creativo, obviamente voy a poder estar encontrando todas las puertas. En supervivencia van a poder estar crafteando todas estas puertecitas nuevas en modo supervivencia con la mesa de crafteo vanilla simplemente. Y aquí tendríamos todas las nuevas puertas que estaré agregando este complemento. Como pueden ver, no son pocas, no son una ni dos, son un montonal de nuevas puertas que estaré agregando este complemento. Como pueden ver, tendríamos puertas desde puerta de cristal, una puerta de madera, tendríamos una puerta de hierro, una puerta con madera y cristal, tendríamos una de madera y cristal, esta es de hierro y cristal. Aquí tendríamos una puerta como con mallas, tendríamos por acá otra puerta hecha de full cobre, también tendríamos otra puerta que es como de madera con cristal también, pero un poco menos de cristal, y prácticamente tendríamos todas estas nuevas puertas que está agregando este complemento. Aquí me faltó una que sería esta puertecita de aquí, también tendríamos esta puertecita de aquí que es una puerta chiquita para enanos, y prácticamente estas serían las nuevas puertas que estaría agregando este complemento. Y como les digo, la verdad es que no son pocas puertas, sí son varias puertas las que agrega este complemento. Así que bien, pues prácticamente si tú quieres una puertecita que quieras ahí decorar un poco más tu casa, aparte de las puertas vanilla que hay en el Minecraft Vanilla, pues puedes agregar este complemento que, como pueden ver, funcionan correctamente las puertas. Puedes combinarlas aunque no sean las mismas, puedes abrirlas sin ningún tipo de problema. Así que sí, este complemento la verdad es que vale muchísimo la pena si quieres decorar un poco más tu hogar, tu casa con unas nuevas puertas. Así que sí, bien dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el siguiente puesto les traigo el complemento llamado More Ore Tools. Este complemento está agregando, como su nombre lo dice, un montonal de nuevas herramientas, nuevos minerales que vamos a poder estar encontrando en las cuevas sin ningún problema. Como pueden ver, yo vengo a una cueva y tendríamos por acá un nuevo mineral, que sería el Jade. Vengo por acá y tendríamos otro nuevo mineral. Mira, voy a buscar por aquí, hay otro Jade por ahí. También tendríamos otro mineral por aquí nuevo, que sería el Mithril Ore. Y prácticamente en las cuevas vamos a poder estar encontrando todos estos nuevos minerales. También en el Nether y en el End, creo que también hay minerales. Y prácticamente con estos nuevos minerales que vamos a poder estar encontrando, vamos a poder estar haciendo un montonal de cosas. Como pueden ver, aquí teníamos todos los nuevos minerales que estaría llegando a este complemento, pero también teníamos todo lo que vamos a poder estar haciendo, como serían nuevas espadas, también teníamos nuevas armaduras, nuevas hachas, nuevos picos, también teníamos nuevas asadas y prácticamente un montonal de cosas por hacer con este complemento. Como pueden ver, teníamos hasta mazos. Obviamente con esos mazos vamos a poder estar picando de mejor manera. Como pueden ver, voy a estar rompiendo por un 3x3 con estos nuevos mazos. Entonces prácticamente vamos a poder estar picando de manera mucho más rápida con estos nuevos mazos, que la verdad es que son muy fáciles de hacer, solamente hay que conseguir los nuevos materiales. También tenemos por aquí, pues obviamente mazos con más durabilidad. Obviamente mientras mejor sea el mineral, pues mejor vamos a poder estar usando este mazo. Teníamos un montón de nuevos mazos, teníamos un montón de nuevos picos. También teníamos estas nuevas hachas que vamos a poder estar utilizando para pegar más fuerte. Teníamos las nuevas espadas y teníamos las nuevas armaduras, que obviamente se van a ver bien épicas puestas. Como pueden ver, le pongo la nueva armadura y se ve bien chévere. También teníamos por aquí nuevos bloques, como pueden ver teníamos nuevos bloques de los minerales. Y prácticamente eso sería todo, la verdad es lo único que agrega este complemento. Serían las nuevas herramientas, los nuevos minerales, las nuevas armaduras y eso sería absolutamente todo.
que la verdad poca cosa no agrega, ya que si ustedes quieren pues más minerales en su mundo, más armaduras y más herramientas, este complemento les viene fantástico a todos ustedes. Así que bien, pues dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 5 les traigo el complemento llamado Necromancer Boss. Este complemento estará agregando a un nuevo enemigo, como su nombre lo dice, que prácticamente sería el Necromancer, que estaría agregando este nuevo enemigo. Y como pueden ver, apenas lo genero, me empieza a atacar el hijo de su madre, y prácticamente este nuevo boss va a estar generando a un montón de nuevos bichitos. Obviamente va a estar muy bueno. También si nosotros lo matamos vamos a poder estar obteniendo su nueva herramienta. Como pueden ver, esta genera unos esqueletos Wither. Como pueden ver, tiene hasta partículas y todo. Obviamente van a estar atacándonos apenas él lo diga. Pero obviamente no sé por qué se están quedando ahí quietos los Withers. Pero nos van a estar atacando. Y bueno, como les digo, al matar a este nuevo boss, vamos a poder estar generando también nosotros mismos esos propios enemigos. Como pueden ver, también nos atacó con unas partículas como de veneno o algo así por el estilo. Que bueno, también genera zombies. Como pueden ver, me está generando zombies que eso sí me atacan. Mira, estos sí que me atacan, sí me empiezan a atacar los zombies. Que bueno, vamos a estar haciendo prácticamente lo mismo nosotros después de matar al boss. O sea, lo único que tienes que hacer es matar al boss y el boss te va a soltar una mascarita, que sería la máscara que tiene puesta este boss. Y con eso estarías pudiendo generar estos nuevos enemigos como el mismo. Como pueden ver, generó hasta los esqueletos todos bien chetos ahí. Así que bien, lo único que tienes que hacer es matarlo. Como pueden ver, ahí lo maté yo y me tira la máscara. Así que bien, pues dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y bien, siguiendo con el siguiente complemento, la verdad es que es bastante sencillo. Este nuevo complemento sería el doble salto, que sería esta cosita de aquí que se llama Double Jump. Esta cosita de aquí vamos a poder estar equipándolas en la segunda mano. Se va a poder estar crafteando en modo supervivencia. La verdad que el crafteo es bastante fácil. Lo único que necesitas es las nuevas bolas cargas ventosas del Brace. Y prácticamente con esto vas a poder estar crafteando el nuevo doble salto. Y ahora sí, ya me dejó utilizar el doble jump, que como pueden ver vengo por aquí, hablo doble salto. Es lo que estaría haciendo este complemento. Prácticamente lo único que tienes que hacer es poner el doble salto y hasta saltar doble vez. Y con eso estarías utilizando el doble jump sin ningún tipo de problema. Que la verdad es que es aparte infinito. Así que sí, lo único que tienes que hacer es matar unos cuantos Breeze. Y eso sería absolutamente todo para poder estar utilizando este increíble complemento. Y muy bien, en el puesto número 7 les traigo el complemento llamado The Epic Knights o The Epic Strikes o algo así por el estilo. Y prácticamente sería un complemento que estaría agregando unas nuevas armaduras medievales bien épicas a nuestro mundito de Minecraft. Como pueden ver, tendríamos estas nuevas armaduras que obviamente vamos a poder estar equipándonos sin ningún tipo de problema. Como pueden ver, pocas no son, o sea, sí son demasiadas armaduras que vamos a poder estar equipándonos. La verdad tienen todos un diseño bastante único, como ustedes pueden estar observando y viendo. Que la verdad me gusta bastante cada uno de los diseños que tiene cada uno. Porque la verdad es que estaría bueno para hacer tal vez una serie, si ustedes quieren hacer una serie. Por ejemplo, alguien es el rey, pues se pone esta máscara de aquí que tiene la corona del rey y es un rey. Si alguien quiere ser una persona de cobre, pues se pone aquí esta armadura de cobre. Si quiere alguien ser, no sé, un ninja, se pone esto. Si alguien quiere ser un samurái, se pone esta armadura. Prácticamente, la verdad es que está bastante bien si ustedes quieren hacer una serie. Y aparte de serie, pues obviamente necesitarían un servidor survival. Así que pues hablando de servidores. Pero hey, antes de continuar con el siguiente puesto, vamos a hacer una pausa para hablar del patrocinador del canal. Holy.gg es una página donde vas a poder estar comprando tu hosting de Minecraft Java y de Minecraft Bedrock para poder estar haciendo tu serie, tu evento o lo que tú quieras hacer. Vas a poder estarlo haciendo con Holy.gg. Ya que van a tener soporte para Java y Bedrock, van a tener protección anti-DDoS avanzada, van a tener slots ilimitados, van a tener todas las versiones y todos los modpacks que ustedes quieran instalar, van a tener más de 300 guías y tutoriales y van a tener precios bastante buenos, ya que si venimos aquí a adquirir un servidor de Minecraft, vamos a poder estar viendo todos los tipos de planes que hay. Y hay planes desde tan solo $1.25 al mes hasta planes con 48 GB de RAM con $60 al mes. Además de eso también van a tener el servidor de Discord de Holy.gg en el cual van a tener sorteos activos que van a estar todo el rato regalando tarjetas gift card con 5 ganadores de $10 y haciendo sorteos activos como tarjetas gift card de $10 con 5 ganadores. Y lo único que tienes que hacer son reaccionar a mensajes, no tienes que hacer absolutamente nada más
más que reaccionar al mensaje y es absolutamente todo. Con esto estarías participando por tan solo $10. También van a tener descuentos únicos en el Discord y van a tener otros sorteos, ya sea de cuentas de Minecraft, de gift card y lo que sea. También si ustedes quieren ayuda, por ejemplo aquí podemos ver que alguien está pidiendo ayuda, que quiere que le funcione un servidor, pues aquí viene, pide ayuda y le responden sin ningún tipo de problema. Así que sí, recuerden comprar en holy.gg, recuerden que tienen el link aquí abajo en la descripción, es totalmente confiable, es una página muy usada, como pueden ver hay partners muy conocidos como sería Shadowne. Así que sí, Holy Hosting es prácticamente una web para poder comprar tu servidor sin ningún tipo de problema y vas a tener excelente servicio en toda y cada uno de sus planes de Minecraft para que tú hagas tu serie, tu evento o lo que más gustes hacer. Recuerda que todos estos add-ons que te enseñé en el video de hoy van a ser funcionables en el servidor. Así que sí, lo único que tienes que hacer es comprar tu servidor y empezar a jugar con amigos para que pruebes este excelente hosting. Así que bien, recuerda que el link lo tienes aquí abajo en la descripción y seguimos ahora sí con los add-ons. Y bien, prácticamente ya después de ese que les puse ahí, ese videito, les recuerdo que ahorita también Holy Hosting está regalando servidores, está regalando un montón de servidores que pueden unirse a su Discord, pueden ir al apartado de sorteos y van a ver que está regalando servidores. Así que sí, si tú quieres ganarte un servidor totalmente gratis, pues lo único que tienes que hacer es unirte al servidor de Holy Hosting y lo único que tienes que hacer es reaccionar al mensaje, estarte pendiente y listo. Eso sería absolutamente todo para poder estar ganándote un servidor para Minecraft Java o para Minecraft Bedrock totalmente gratis. Así que bien, pues dicho esto, vamos a continuar con las armaduras que agrega este complemento, que como pueden ver no son pocas, o sea, son un montonal de armaduras, son un montonal de pecheras, un montonal de pantalones, un montonal de botas, como pueden estar viendo, que nos estaría poniendo un montonal de cosas. Prácticamente son un montonal, o sea, podría hablar y hablar y hablar de armaduras con diseños únicos que estaría agregando, y la verdad es que no me cansaría de estar hablando. También aparte de estas nuevas armaduras tendríamos también nuevas herramientas, nuevas espadas y nuevas cositas que vamos a poder estar utilizando. Como pueden ver, también no son pocas, son un montonal y montonal de nuevas espadas, nuevas herramientas para poder estar golpeando a la gente, que como pueden ver son un montonal, que como por aquí teníamos una que sería como una lanza, Netherite Rainsroot, que teníamos la lancita, también teníamos como esta espada gigantesca, que también teníamos por aquí, y también teníamos estos como peleas de palos, no sé qué es eso la verdad, pero prácticamente eso sería lo que estaría agregando este complemento. Obviamente vas a poder estar crafteando estas armaduras y estas nuevas herramientas desde cero. Como pueden ver, teníamos para hacer las katanas desde cero, las armaduras desde cero, los papeles desde cero. Prácticamente vas a estar haciendo todo esto desde cero sin ningún problema. Vas a poder estar crafteando estas nuevas armaduras, estas nuevas herramientas y todo bien chévere desde el comienzo. También tenemos por acá un infobook, que no sé qué es esto, la verdad, no sé para qué serviría esto. Ah, mira, tendríamos un libro de introducción. El addon se llama The Epic Knight's Hood. Y prácticamente vamos a poder estar viendo la introducción para craftear todo. O sea, vas a tener todos los crafteos en este libro. Simple y sencillamente vas a obtener cada uno de estos crafteos en este libro para que veas cómo se hacen los minerales, cómo se hacen las nuevas armaduras, cómo se hacen las nuevas espadas, cómo se hace todo, absolutamente todo. Mira, aquí tenemos para hacer la armadura de Pesean. Aquí te pone cómo hacer esa armadura. Así que sí, prácticamente este complemento trae hasta un libro de información que te agrega todo para que sepas cómo se hace todo. Y bien, pues dicho esto, vamos a pasar con el siguiente complemento. Y mira, esta armadura se hace bien difícil. Cada armadura se pone peor en dificultad. Así que tienes que estar farmeando horas para poder craftear una armadura. Increíble. Dicho esto, pasamos con el siguiente complemento. Y bien, en el siguiente puesto les traigo el complemento llamado True Gas Mask, que sería un complemento que estaría agregando esta nueva máscara que vamos a poder estar encontrando por aquí, que serían dos tipos de máscara. De hecho, como ustedes pueden estar observando, tendríamos esta máscara de cuero y tendríamos la máscara de gas de hierro. Obviamente la de cuero va a demorar mucho menos que la de hierro, pero prácticamente tendríamos estas dos máscaras. ¿Para qué sirven estas máscaras? Dirán. Pues muy sencillo, ahora bajar a las cuevas va a ser mucho más complicado con este complemento, ya que si tú bajas sin las máscaras de gas, vas a poder estar sufriendo envenenamiento, vas a poder estar hasta muriendo dentro de estas cuevas, ya que si tú te vas a una cueva vas a tener envenenamiento, ya que hay gas tóxico que te va a estar haciendo daño. Y prácticamente para salvarte de este gas tóxico, ¿cómo le haces? Pues con la máscara de gas, prácticamente con esta máscara de gas, te salvas del veneno que vas a poder estar recibiendo con este complemento. Así que sí, si yo me vengo sin máscara y bajo mucho las cuevas, voy a bajar un montonal para que ustedes vean que me va a poner envenenamiento.
Como pueden ver, ahí empieza el envenenamiento. Se pone hasta esta cosa como verde, como envenenamiento, que prácticamente me está diciendo que me voy a morir. Si sigo metiéndome a la cueva, me voy a morir de gas tóxico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerme la máscara de gas. Y con la máscara de gas ya no voy a estar sufriendo daño. Como ustedes pueden ver, ya no tengo daño. Pero puedo meterme a la cueva sin ningún problema. Pero obviamente la máscara de cuero no va a servir mucho, así que les recomiendo más la de hierro. Obviamente estas máscaras se van a poder estar crafteando en modo supervivencia. Y bien, como ustedes pueden ver, ya no me estoy intoxicando con el gas tóxico que hay dentro. Pero si me la quito, empiezo a morir, literalmente. Así que bien, este complemento... Uy, me empieza a pegar el esqueleto ahí. Así que bien, este complemento la verdad es que es un poco más divertido para los que quieran un poco más de dificultad, ya que ahora bajar a las cuevas va a ser mucho más complicado si no tienes una máscara de gas. Así que sí, pues dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el siguiente puesto les traigo un complemento que va a ser el favorito de muchos que son amantes de los perritos, de los lobos de Minecraft. Ya que este complemento está agregando un montonal de nuevos lobitos, de nuevos perritos. Y como pueden ver, tendríamos un montonal de estos nuevos, los cuales van a estar generando por todo nuestro mundo. Pero bien, tendríamos desde lobitos esqueleto, como ustedes pueden estar viendo, lobitos curset. Tendríamos lobitos de zombie. Tendríamos un lobo zombie, como pueden estar viendo, todo bonito. También tendríamos un lobo que se llama Dire Wolf. Tendríamos otro que sería como una hiena. Uy, se escuchó muy fuerte el grito. Tendríamos por acá una hiena. También tendríamos un perro negro. Tendríamos un perro blanco. Tendríamos un perro de hielo. Tendríamos un perro de intercambio. Un peruanito intercambiable. Como pueden ver, tendríamos por aquí para que me intercambie el perrito. También tendríamos obviamente más perros, que estaría por aquí arribita. Tendríamos más perritos, obviamente. Tendríamos un perro del Nether. Tendríamos un perro elemental. Un elemental verde. Tendríamos un perro del Ender. Un perro rescue. Tendríamos un perro de agua. Tendríamos un perro naranja. Tendríamos un perro sensen. Y tendríamos un perro husky. Estos serían absolutamente todos los perros que estaría agregando este nuevo complemento. Obviamente todos estos perros van a ser domesticables, como pueden estar viendo. Cada uno de estos perros va a ser domesticable. Puedo venir a darles hueso y como pueden ver se domestican. Vengo por aquí, le pongo hueso, 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 domestícate y se domestican. También este complemento estaría agregando unas nuevas funciones a los perros. Y como pueden ver, si yo les doy un hueso extra, se van a sentar a comer. Literalmente, se pueden sentar a comer su huesito y lo empiezan a masticar y se empiezan a divertir con ese hueso. Entonces vengo por aquí, le doy un hueso, se sienta y se pone a masticar ese hueso. Le doy un hueso, le pone aquí a domesticar y se come el hueso. Hasta los perritos bebé, mira, hasta el chiquito se pone a comer su hueso. Teníamos por acá otro perro. Oye, perro, ¿estás? Hay un perro que está atrás de mí, acá está. Ven, siéntate a comer tu hueso. Ey, cómete tu hueso. Cómete el hueso. Ahí está. Como ustedes pueden estar viendo, pues lo que hacen es sentarse a comer su huesito. Y aparte de eso, también tendríamos unas cositas extra. ¿Cómo sería esto de apartado de aquí? Tendríamos una casa de perro. Obviamente va a ser funcional esta casita de perro. Vamos a venir por aquí y vamos a poder hacer que un perrito se duerma aquí en esta casa. Simplemente lo empujamos y lo metemos y ahí se queda a dormir el perro. También tendríamos unos nuevos huesos que serían pues como premios, prácticamente premitos para los perros. También tendríamos un ticket, también tendríamos un clicker. También tendríamos como energías, como un jetpack. ¿Un jetpack? ¿Qué es esto que es un jetpack? Tendríamos una cama de perro. Obviamente va a ser funcional. Vamos a venir aquí, poner la camita de perro. Y van a venir nuestros perritos domesticados a sentarse aquí a la cama. Mira, lo empujo. Listo. Se estaría acostando el perrito. Como pueden ver, ahí está echadito descansando. Esto del jetpack, la verdad es que no sé por qué hay un jetpack para perros. Pero pues hay un jetpack, ¿sabes? Hay un jetpack. Y creo que funciona, así que... Pues mira, verás que hay un jetpack que... A ver, ¿vuela? No vuela, no sé cómo funciona el jetpack, pero ahí está el jetpack. Tendríamos también los nuevos huesitos, que serían pues obviamente pues para darles a los perritos y que coman más cositas. También tendríamos un montón de nuevas cosas como los botequines. Obviamente si el perro se te llega a enfermar, pues le das un botequín y listo, está ya curándose el nuevo perro. Tenemos por acá linterna, mira, teníamos un perro linterna que va a estar iluminando en la noche. Tendríamos esto que el ticket no sé para qué es. Creo que sería para un collar simplemente, como ustedes pueden estar viendo. Y prácticamente sería todo lo que estaría agregando este complemento. Unos nuevos perritos. Tendríamos unos nuevos ítems para los perros. Y eso sería absolutamente todo. Así que sí, también tendríamos, mira, unos nuevos huesitos. Perrito, toma tu huesito. Mira cómo se va con su huesito. Toma tu huesito.
Mira cómo come su huesito, mira cómo come su huesito. Y lo puedo echar. Puedo hacer que lo busque, mira, lo pongo en el piso y puedo hacer que se lo coman en el piso. No sé, esto sí, este addon es increíble para los amantes de los perros, así que pues eso sería absolutamente todo. Así que dicho eso, voy a ver este complemento y pasemos con el siguiente. Ok, ya estamos llegando a la recta final de este video, así que vamos directamente con el puesto número 10. Y el puesto número 10 se lo lleva el Choco Craft Addon. Así es, tendríamos por fin los chocobos de vuelta a Minecraft Bedrock. Como pueden ver, ya en primera empezamos con la nueva florecita, la nueva frutilla, podríamos decirle, de los chocobos que van a estar generando. Que vale, eso no era el huevo. Tendríamos por acá estos chocobitos. Aquí los tendríamos. Por fin, de vuelta a Minecraft Bedrock, tendríamos los chocobos. Como ustedes pueden estar observando y viendo, tendríamos a los chocobos de Minecraft Bedrock. Obviamente, esto va a ser igual que todo el mod, ya se lo saben. Es que creo que este mod se lo saben de memoria ya. Prácticamente tendríamos aquí las nuevas comiditas del nuevo chocobo. Si venimos al apartado de aquí abajo, tendríamos todas las nuevas comidas que obviamente van a estar dándole los poderes al chocobo, como sería el volar. Tendríamos la carne de chocobo, obviamente si matamos un chocobo, pues nos va a estar dando su comida. Tendríamos el libro, tendríamos por acá el chile, tendríamos por acá para poder ponerlo la montura, para poder volar en él. Prácticamente venimos por aquí, le damos aquí la montura, obviamente lo tenemos domesticado, yo no lo tengo domesticado, así que voy a domesticarlo rápidamente. Vengo por aquí y vengo aquí a domesticar al chocobo amarillo. Como pueden ver, lo tengo domesticado. Puedo venir también con el rojo, puedo venir con el morado, puedo venir con cualquier chocobo que quiera ser domesticado y lo domestico. A ver si se domestican porque tardan media hora en domesticarse. Listo, también tendríamos el chocobo del amor, obviamente sería para poder hacer que se enamoren esos chocobitos y tengan hijos. Todo hace que, mira, se vengan aquí el morado y el blanco y tengan un hijo. Tengan un hijo, por favor. También tenemos para poder, pues, ponerle la montura al chocobo. Como ustedes pueden estar viendo, ya le puse la montura. Tenemos para ponerle la mochila también. La mochilita, obviamente, es muy útil la mochila. Ay, ¿por qué me metí acá? La mochila, para meterle la mochila. Ey, no me deja poner la mochila. Vale, la mochila y esto por aquí. Ahora, si yo vengo y me subo al chocobo, voy a poder andar en él. Como ustedes pueden estar viendo, puedo andar en el chocobo porque ya le puse su monturita. Ahora, para poder hacerlo volar, lo único que tengo que hacer es darle el poder de volar. Así que vuela, por favor, hijo mío. La verdad no recuerdo cómo hacía esto. Pero prácticamente aquí teníamos para ver la información del chocobo. Como ustedes pueden estar viendo, si yo vengo por aquí, le doy clic al chocobo. Bueno, clic de abajo, clic derecho, chocobo. Quiero el chocobo que no está domesticado, este. Como pueden ver, le doy aquí y me dice que el chocobo es mujer. Tiene 20 de vida, 20 de salto, 10 de velocidad, el sprint, el glide, el fly. Aquí teníamos la información del chocobo que estaríamos viendo. Así que sí, prácticamente este complemento estaría llegando de vuelta a los chocobos. Y eso sería absolutamente todo. ¿Qué quieres que les diga? Es un chocobo y ustedes saben que es un chocobo, así que link en la descripción. Y muy bien, en el puesto número 11, en el penúltimo puesto, les traigo el complemento llamado Later Update. Este complemento lo que está haciendo, bueno, lo que estaría haciendo sería darle una utilidad al cuero y a la carne de zombie. ¿Por qué? Porque este complemento va a estar dándoles la posibilidad, aparte de hacer una nueva armadura, eso sería lo extra, que sería de hacer esta cosa de pieza de cuero. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Lo único que necesitamos es carne de zombie, que sería esta carne podrida. Y necesitaríamos pues el horno, obviamente. Teníamos por acá el horno, teníamos por acá el carbón y meto la carne podrida. ¿Cómo se hace esto? Pues como pueden ver, solo tienes que agregar el addon, pones la carne podrida en el horno. Lo que vas a poder estar calentando el horno, prácticamente yo puse madera porque soy un tonto, pero como pueden ver, se calienta y me estaría dando pieza de cuero. Obviamente esta pieza de cuero me va a estar dando la posibilidad de hacer cuero. Entonces vamos a poder estar haciendo un cuerito con piezas de cuero. Y aparte de eso también vamos a poder estar haciendo una nueva armadura, que sería esta armadura de aquí, que sería de casco de cuero reforzado. ¿Cómo se va a hacer esta armadura? Pues muy sencillo, pones solamente cuero y hierro en la mesa de crafteo y estarías crafteando esta nueva armadura, que la verdad se ve bastante bien, es bastante buena para iniciar un survival, porque como les digo, es con cuero y además de eso, pues también se hace con hierro. Es, bueno, como ustedes pueden estar viendo, es cuero y hierro a la vez, así que sí, te va a estar protegiendo bastante de modo survival. Así que bien, prácticamente tendríamos este addon que pues le estaría dando una utilidad a la carne podrida para que no se eche tirada en los cofres, sino que puedas calentarla y después de eso te dé piezas de cuero. Así que bien, ahora vamos con un addon que también necesita cuero, que sería muy importante y el mejor addon que he visto para Minecraft Bedrock. Así que bien, pues dicho esto, pasemos ya con el último puesto.
Y muy bien, ya en el puesto número 12, en el último puesto de este complemento, les traigo la mochila de Sophistifact Angels Backpack, o algo así por el estilo, el nombre es larguísimo, pero prácticamente es un complemento de mochilas, pero no un complemento de mochilas normal vanilla de Minecraft Bedrock, sino que este complemento es idéntico, pero idéntico a un mod de Minecraft Java, así es. Que de hecho este mod de Minecraft Java se está usando en mi serie de Nueva Era. Que si ustedes quieren ver esta nueva serie que tiene un montonal de mods en Minecraft Java, pueden ir a verla. También estará apareciendo aquí arriba en la esquinita el link del video. O si no, aquí abajo en la descripción estará apareciendo el primer link del primer episodio de esta nueva era, que es una nueva serie que estoy haciendo con un montón de mods en Minecraft Java. Pero prácticamente este addon de mochilas que está para Minecraft Bedrock es idéntico, pero idéntico al de Minecraft Java. Literalmente es exactamente lo mismo. Y tendríamos estas nuevas mochilitas de aquí, que literalmente también tiene mochila normal, mochila de hierro, mochila de diamante y mochila de nederita. Que bien, prácticamente estas nuevas mochilas se van a poder estar crafteando en modo supervivencia, que como pueden ver se va a estar utilizando cuero, así que sí, les digo, el cuero es que es muy útil, o sea, el cuero es lo mejor que se puede hacer. Como pueden ver se hace el cuero, el hilo. Bueno, en Java el crafteo es dos hilos aquí y el cuero también por aquí arribita. Pero como pueden ver aquí en Bedrock es dos hilos por aquí, un montón de cuero. Que ya les dije que el complemento anterior, el de Later Updates, no estaría dando cuero. Y como pueden ver se hace con un montón de piezas de cuero. Entonces yo vengo por aquí, caliento la carne podrida, agarro las piezas de cuero, vengo aquí y prácticamente hago cuero. Como ustedes pueden estar viendo, hago cuero. Así que bien, vamos a poder estar crafteando estas nuevas mochilitas. Y como pueden ver, la verdad es que son muy fáciles de craftear. Y también tendríamos estos aditamentos a las mochilas. Y les voy a enseñar rápidamente para qué sirven. Vamos a tener la primera mochila, que sería la mochila normal, la backpack, que sería una mochila pues muy corta de espacio. Pero sería esta mochila de aquí. Que como pueden ver, primero que nada tendríamos unas nuevas cositas aquí arribita. Tendríamos por aquí el espacio para poder meter absolutamente todo lo que tengamos en el inventario de un jalón. Como ustedes pueden estar viendo, tendríamos de un jalón metemos todo. Y aquí tendríamos para regresar todo de vuelta a la mochila, a nuestro inventario. Así que sí, tendríamos el intercambiable muy rápido con esto. Ahora, tendríamos, como pueden ver, el espacio, la verdad es que es muy corto. Tendríamos nada más 3 de espacio por este lado. Y tendríamos solamente para agregar un aditamento. ¿Qué son los aditamentos? Pues los aditamentos son unos ítems, como pueden estar viendo que se están crafteando, que nos van a estar dando utilidad, nos van a estar dando un aditamento extra en la mochila. Como pueden ver, nos va a estar dando información arriba del aditamento. Como pueden ver, ponemos el mouse arriba del aditamento y me dice que al equipar este aditamento, al talar un árbol, este se romperá automáticamente. O sea, si yo pongo esta cosita aquí en la mochila y vengo por acá a romper este árbol, se va a romper automáticamente. Si yo rompo el árbol, como pueden ver, el árbol se rompe automáticamente. O sea, aparte de tener la mochila que nos va a estar dando una utilidad para guardar cosas, también vamos a poder estar agregando aditamentos que serían como addons extras en la mochila. Entonces ahora sí, he guardado cosas. Ahora venimos a la mochila de hierro. Como pueden ver, en la mochila de hierro ya no tendríamos 3 de espacio, sino que tendríamos 5 de espacio y 2 de espacio para poder poner aditamentos. Entonces yo vengo por aquí, guardo mis cositas en la mochilita, pero también puedo agregar aditamento. ¿Qué agrego por aquí? Pues el aditamento de pico. Al picar el aditamento se le facilitará al jugador la capacidad de minar rápidamente. O sea, ¿qué hace este aditamento? Pues que vamos a picar de manera mucho más rápida. También tendríamos un aditamento de corazones, que al equipar el aditamento les dará al jugador la capacidad de tener corazones más de vida. 4 corazones más de vida. Entonces pongo el aditamento y como pueden ver, tengo ahora el efecto de minería rápida y el efecto de curación con 4 corazones extra. O sea, 4 corazones extra por tener una mochila. Y si ahora venimos con el de diamante, tendríamos ahora 3, 6 de espacio y tendríamos 4 de aditamento. Que también tendríamos otro aditamento como sería el imán, obviamente va a estar cogiendo cosas del suelo. Tendríamos el de música, que sería para poder poner música. Literalmente pongo aquí el disco de música, bueno, este es el de magneto. Aquí está el de música, vengo por aquí, pongo el disco de música. Y amigos, estoy reproduciendo música mientras tengo la mochila puesta. Es que, increíble. Quito aquí la música y como pueden ver se quita la música. Aquí tengo lo del magneto, que sería pues si yo vengo por acá a recoger cosas del suelo, se va a recoger automáticamente. Entonces si yo tengo este árbol y tiro esta hoja, se va a recoger automáticamente, mira. ¿Ven? Recoge y se recoge automáticamente a la mochila. Se supone que ahora lo tengo en la mochila, se supone. Si no funciona esto, pues me cago todo. No funcionó bien. Pero el caso es que estaríamos agregando estas nuevas mochilas y estos nuevos aditamentos.
que, o sea, cosa sencilla no son. O sea, estaría agregando para poder poner música, para poder estar recogiendo las cosas, para talar de manera mucho más rápida, para picar mucho más rápida, para tener mejores corazones. También teníamos uno que estaría agregando comida, que sería al equipar este aditamento el jugador podrá equipar comida en la mochila y al tener poca vida consumirá dicha comida. O sea, vamos a comer automáticamente desde la mochila. Es que este complemento es increíble, de verdad. Es idéntico al de Minecraft Java, es idéntico al mod de Minecraft Java, es exactamente lo mismo. Así que sí, este complemento la verdad es que es el mejor de este top 12 de addons y vale muchísimo la pena. Y les digo, vayan a ver la serie de Nueva Era para que vean las mochilas y vean que es literalmente lo mismo. Es que literalmente hasta el diseño de la mochila es exactamente el mismo. O sea, el mismo diseño de mochila es igual, es exactamente lo mismo. Así que sí, vale mucho la pena este complemento. Y bien, pues dicho eso, gracias por ver este videito de top 12 addons para Minecraft Bedrock 1.21. Recuerden que los links lo tienen aquí abajo en la descripción. Recuerden que el link de Holy Hosting para comprar su servidor o para ganarse un servidor gratis, que están sorteando los servidores gratis, pues puedes unirte a su Discord y ganarte un servidor totalmente gratis para ti. También tienes el link de mi Discord aquí abajo en la descripción, que les vuelvo a mandar saludos a todas esas personas que pusieron yo, de verdad, les agradezco muchísimo. Les mando un saludito a todos ustedes. Y pues eso sería absolutamente todo lo del video de hoy. Recuerden que próximamente el siguiente video va a ser un siguiente episodio de la nueva era, de la nueva serie esta que estoy haciendo. Así que pues el siguiente video va a ser de la serie. Y dicho eso, pues yo me estaría despidiendo. Gracias por ver este videito. Recuerden dejar su like. Y si son nuevos, suscríbanse al canal. Dicho eso, pues yo me despido con mi mochilita bien épica. Y me voy a ir tranquilamente con mi música. Vengo por aquí, abro mi mochila, pongo este disco. ¿Dónde está mi disco? Acá está mi disco. Y adiós. Mierda, me caí.